al menor costo posible. A ver, ¿qué quiere decir esto de nueva forma y condición física? Y además deseada, ¿no? Es decir, yo tengo una montaña que es natural, y yo deseo en la montaña construir una plataforma de carretera, y para el efecto yo debo cortar la montaña y retirar todo este material que por naturaleza se encuentra conformando la montaña, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo deseo? Deseo hacer el corte. Entonces, esta es una nueva forma y una nueva posición de la ladera. Este material tengo que llevarlo, tengo que sacarlo de la montaña y transportarlo, ¿no es cierto? Transportar el material, ¿a dónde? A un destino. Y en ese destino yo voy a crear una nueva forma también y una condición física, es decir, ese destino puede ser un depósito o, como ven en esta fotografía, puede tratarse de un terraplén, ¿no? Ahí tenemos un terraplén. Entonces, este corte puedo transportar a su destino a través de este caminito. Puede ser este terraplén. ¿Okay? Y obviamente viene el concepto del costo al menor costo posible. Es decir, yo como proyectista tengo que optimizar, ¿cierto? Desde las cantidades que voy a sacar de la montaña hasta las cantidades que voy a colocar en su nueva posición, ¿no es cierto? Considerando un costo de transporte y el transporte el menor costo posible, es decir, buscar las distancias más cómodas, más cortas, de tal manera de que pueda yo fácilmente materializar mi carretera. Bien, ese es ese es el objetivo, si quieren, de lo que representan los movimientos de tierra en una construcción de carretera. Entrando más ya al tema específico, podemos ver, por ejemplo, un perfil longitudinal, que resulta los planos que ustedes ya han procesado. Como pueden apreciar, en un perfil longitudinal yo tengo, por ejemplo, un terraplén, ¿no? Ahí tengo un terraplén. Viene mi sección 1, si quieren, del perfil, y corresponde a mi terraplén 1. ¿Qué me interesa obtener de mi terraplén 1? Las áreas, ¿no es cierto?, de terraplén en cada sección transversal. Es decir, yo necesito cuantificar en cada sección el valor de cada área medida en la sección transversal del área, ¿cierto? Entonces, fíjense, yo tendría, por ejemplo, esta sección que le estoy remarcando ahí con rojo. Esta sección viene a ser la que está graficada en la pantalla en la parte inferior, y ahí yo tengo que calcular, fíjense, toda esta área de terraplén. Entonces, debo cuantificar esta área, porque este es el material que yo voy a necesitar para configurar esta plataforma con esta forma, ¿no? En este caso hemos seleccionado una plataforma en curva, con un peralte. Avanzo longitudinalmente y me encuentro con el perfil longitudinal
con la segunda sección de mi perfil. En este caso, ¿qué sería, jóvenes, esa sección? Corte. La primera es un terraplén, la segunda es un corte, ¿no es cierto? Corte 2. Igualmente en el corte 2 me interesan definir las áreas de corte y obviamente el volumen de este corte 2. Entonces, si bien defino mi área del corte acá, como vemos en esta sección que está dibujada, voy a dibujar aquí mi área de corte. Con esta área yo necesito cuantificar el volumen de corte aquí, ¿no? ¿Sí? ¿Cuánto de material debo excavar para darle forma a la plataforma de mi carretera? Avanzo y me encuentro en el siguiente segmento del perfil con otro terraplén. Y así sigo avanzando y me encuentro con una sección 4 o con un cuarto segmento del perfil que es nuevamente un corte, ¿no? Este es el caso típico de una carretera ondulada. Las carreteras de montaña normalmente predomina el corte y en las carreteras de llanura normalmente predomina el terraplén. Pero si hablamos de carreteras en terreno ondulado, pues vamos a tener una configuración como la que tienen en el ejemplo, ¿no? Entonces, este es el caso típico de carretera en terreno ondulado. Si hablo de una carretera en terreno montañoso, que dijimos que predomina el terraplén, perdón, el corte. Si hablo de una carretera en terreno llano, que predomina el terraplén. No son reglas, pero es, como diríamos, la idea inicial con relación a los movimientos de montaña, mucho corte. En llanura, mucho terraplén. Ejemplo, Cotapata-Santa Bárbara. Cotapata-Santa Bárbara, una carretera de alta montaña donde cortamos 10 millones de metros cúbicos, hablando de cifras redondas, y terraplenamos 350,000 metros cúbicos, o sea, 0.35 millones. Es decir, una cantidad mínima, creo que está de 20,000 cubos, contra aproximadamente 6 millones de metros cúbicos de terraplén, ¿no? Carretera de llanura. Entonces, esas ideas tienen que quedar, porque son ideas generales, no son reglas, pero son ideas generales que les ayudan a ustedes a configurar o a visualizar una carretera en función del tipo de terreno por el cual van ustedes a transitar. En algunos libros de texto, la recomendación, digamos, de los autores a tiempo de diseñar la rasante, etcétera, dicen hay que compensar cortes con terraplenes en un terreno obviamente ondulado. Si hablamos de terreno montañoso, pues no hay forma de compensar, ¿no? No hay manera. Tendríamos que inventarnos terraplenes en una montaña. Y en una carretera de llanura igualmente no hay dónde compensar. Tendríamos que inventarnos corte. Entonces, mucho ojo con eso, ¿no? Es decir, esa es una muy buena intención, pero en la práctica, pues es muy difícil de llevarla adelante. Bien, a ver, aquí vamos a hablar de algo bien importante, que esto lo tienen que haber visto en la teoría, pero aquí vale la pena mencionarlo.
todo corte tiene un destino. Evidentemente, ningún material que yo quite de la montaña lo puedo dejar ahí expuesto, ¿no? Tengo que llevarlo a algún lugar, tiene que ir a algún destino. Entonces, el corte está asociado con a dónde lo llevo, cómo hago para eso. No, antes, para empezar, otro tema. Cuando yo cuantifico un corte, fíjense, cuantifico el área de la transversal. Voy a remarcarlo con rojo. No puedo seguir la línea por un tema de comodidad para escribir, pero tengo que cuantificar esta área. Esta área la cuantifico en unidades geométricas, en este caso metro cuadrado. Y el volumen, fíjense, el volumen lo voy a cuantificar en una unidad geométrica, metro cúbico, pero le voy a poner un apellido, ¿no? Un sufijo que se llama banco. Metro cúbico banco. ¿Qué quiere decir? Es el metro cúbico del material medido en su posición y en su lugar original, que en este caso sería la montaña, ¿no? Por eso le llamamos banco. El primer paso que nosotros hacemos cuando cortamos un material es responder a la pregunta, ¿no? ¿El material es de buena calidad? Es decir, este cortecito es de buena calidad. Por ejemplo, yo clasifico este corte y digo, es un corte tipo A, el material es tipo A24. A ver, pregunto, todos ustedes son aprobados y versados en suelos. 1. ¿El suelo A24 es un suelo de buena calidad o es un suelo de mala calidad? A ver, vamos a ir despertando. Una dama. Vamos a pedirle a una señorita que se exprese. ¿Voluntariamente o escogemos de la lista? Creo que prefieren que escojamos de la lista. Ups, no, lista. Last week. Lista 325, ya. Muy bien. Hoy es 16. Cristina Añaguaya. El material A24, ¿qué tipo de material es? Vamos a llamar lista. Cristina Añaguaya Tito. ¿Está presente? Señorita, ¿no puede usar su micrófono? Joel La Pasa. Joel Apasa. Franz Arteaga. Presente, ingeniero. Fidel Burgoa. Cristian Burgoa. Rodrigo Burgoa. Brian Cáceres. Presente, ingeniero. Groyel Calcina. Presente, ingeniero. Jenny Calderón. Presente, ingeniero. Señorita, ¿el material A24 es un buen material o es un mal material? Yo creo que es un buen material, ya que tiene gravas y arenas, y creo que arenas limosas. Tiene una buena cohesión. Muy bien. Richard Cañata.
Richard Callata, Alexander Calle, John Calizaya. Presente, ingeniero. Presente, Camila Alexander. Calcina. Hernán Charca. Hernán Charca. Pensé que estaba. Barry Ronald Choquehuanca. Buenas tardes, ingeniero. Presente. Carlos Chura. Presente, ingeniero. Rubén Ángel Condori. Oscar Ariel Condori. Presente, ingeniero. Luisa Roxana Condori. Cristian José Cruz Prado. Ramiro Cuentas. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes, Ramiro. Saúl Elvis Gómez Moller. Victoria Gutiérrez Calani. Luz Victoria Gutiérrez Calani. Joel Franco Gutiérrez Jiménez. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Joel. Carlos Adrián Hinojosa. Buenas tardes, Inge. Presente. Álvaro Huaquipa. Presente, ingeniero. Inge, se olvidó llamarme. Jacqueline Vanessa. Sí, ingeniero. Kevin Humérez. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Se olvidan de encender sus cámaras, ¿no? Gastón Laura Cayo. Presente, Inge. Eric Leaños. Presente, ingeniero. Franklin León. Gisela Lima. Y Walter Luna. Presente, ingeniero. Inge, disculpe, buenas tardes. Me llamó la lista, solamente que ha sucedido un problema con mi computadora. Le he enviado una foto a su WhatsApp, nunca me suele suceder eso. Bien. ¿Quién más? Muy bien, Alessandro, no hay problema. Bueno, entonces, efectivamente, vamos a decir que el laudos 4 es un suelo de buena calidad. Y si es de buena calidad, ¿qué sucede? La otra opción es que sea de mala calidad, ¿no? O sea, es excluyente, no puede ser bueno, a medias bueno, ¿no? O es bueno o es malo. Si es bueno, es utilizable el material, es decir, es utilizable en términos de si necesito ese material. Si es utilizable, obviamente lo llevo a terraplén, ¿no? La otra sería que no es utilizable, es decir, que es un material excedente. Aún siendo bueno el material, pues no lo necesito, entonces es un material excedente. Y en ambos casos, ya sea de mala calidad o sea un material excedente, nosotros llevamos el material a un depósito. Cuando estamos en terraplén, fíjense, nosotros vamos a medimos el área del material en metro cuadrado. Pero el volumen no lo mido así como un metro cúbico geométrico, sino como un metro cúbico y le pongo su apellido, ¿no? Compacto o compactado.
metro cúbico compactado. ¿Qué quiere decir? Que tengo una cantidad X de metros cúbicos compactados de suelo. ¿Qué es diferente al suelo en banco? ¿Por qué es diferente? Pregunto. Porque tiene menos huecos, ingeniero. Ya está compactado. Por ese motivo, cuando está compactado, tiende a tener menos volumen a un suelo que está en un banco que es suelto. O puede estar, o mejor dicho, cuando ya es transportado es más suelto. Por ese motivo es que cambia el volumen. Perfecto. Entonces, es diferente porque básicamente cambia el estado, la condición del material, ¿no es cierto? Como el agua, ¿no ve? El agua tenemos en estado líquido, sólido y gaseoso. En el suelo, haciendo una analogía, tendríamos el estado suelto, el estado banco y el estado compactado. Lo que dice Jacqueline Vanessa, efectivamente, el suelo compactado tiene menos vacíos, menos huecos. El suelo, en su condición natural, tiene más huecos, más vacíos que el compactado. Y el suelo, en su estado suelto, es decir, cuando yo saco el suelo de la montaña, lo corto y lo llevo a mis unidades de transporte, que van a ser unas volquetas, ¿no es cierto? Entonces aquí voy a tener que mi suelo es el metro cúbico suelto. Y este sí tiene cualquier cantidad de huecos, este tiene menos huecos y el compactado mucho menos huecos, ¿no? Entonces es la diferencia. Por lo tanto, yo tengo que ponerle, además de su nombre, su apellido, pues, ¿no? Entonces, si es suelo banco, banco. Si es suelo suelto, suelto. Y si es compactado, compactado. Entonces, en cualquier caso, ya sea mi material de mala calidad o un material excedente y otro que lo lleve a terraplén, todo esto me interesa definir la distancia de transporte desde el origen hasta el destino. Y con este concepto yo calculo el famoso acarreo, que lo mido en metros cúbicos banco por kilómetro. ¿Por qué metro cúbico banco? Porque la condición del suelto depende de muchos aspectos, ¿no? Entonces, para efectos de transporte, lo que vamos a hacer nosotros es calcular siempre el suelo medido en su posición original, va a decir en banco, y ese volumen multiplicarlo por la distancia medida en kilómetros. Entonces tengo la unidad del sobreacarreo, que sería metro cúbico banco por kilómetro, donde multiplico el volumen que estoy transportando por la distancia a transportar. Bien. Aquí, así como el corte, todo corte tiene un destino, pues todo terraplén tiene un origen. Y como ya dijimos, el área geométrica la mido nomás en metros cuadrados, tal cual, pero el volumen, en el caso del terraplén, siempre lo voy a medir en compactado. Siempre. Igualmente, aplico mi flujograma y la pregunta es ahora, ¿existe material de corte que sea de buena calidad? Si dice que sí existe o me dice que el corte es de mala calidad. Entonces, vamos porque sí es de buena calidad. La otra pregunta es, ¿el volumen de corte es suficiente? Es decir, tengo un corte que sí es bueno. Y además me pregunta si ese volumen es o no suficiente.
A lo cual yo puedo contestar diciendo que sí es suficiente, en cuyo caso el corte se aplica en los terraplenes de la obra, ya sea a través de compensación transversal o compensación longitudinal, o ambas. Y cuando el material es de mala calidad y por otro lado no tengo volumen de corte suficiente, yo necesito material de préstamo. Claro, porque mi volumen de material es insuficiente y porque no tengo cortes de buena calidad, entonces yo debo buscar material de préstamo, sea en yacimiento, cantera o depósitos aluviales, ¿no? Entonces, tenemos definido que todo lo que es corte medimos en banco y todo lo que es terraplén, lo mido en metro, todo lo que es corte lo mido en metro cúbico banco y lo que es terraplén lo mido en metro cúbico compactado. Igualmente, me interesa medir el transporte desde el origen hasta el destino, vale decir, desde el sitio donde he extraído los materiales hasta el sitio donde yo voy a transportar esos materiales. Y ahí calculo el acarreo, que sería el producto del metro cúbico banco multiplicado por la distancia medida en kilómetros. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? Inge, Sí. en el aspecto de la distancia, ¿hay un dato de una distancia máxima aproximada que se tome en cuenta? ¿Perdón? En la ¿Otra vez? distancia, en la distancia hay un dato aproximado como máximo o mínimo que... Bueno, máximo sería, ¿no? Que... No, no puede haber porque depende, pues, depende de la disponibilidad de los materiales de buena calidad. O sea, no hay ni distancia máxima ni mínima. Lo que existe es la distancia de acarreo libre. Pero ese es otro concepto que lo vamos a ver en su momento, ¿no? ¿En qué consiste el acarreo libre? En realidad, el acarreo libre conceptualmente no existe, ¿no? Pero bueno, ya la bibliografía todo lo ha, si quieren, ya lo ha establecido así, ¿no? ¿Por qué se le llama acarreo libre? Porque el costo de ese acarreo está incluido en las maniobras de corte de un yacimiento, de un banco de préstamo, ¿no? Como incluso de una plataforma de carretera. Y este sobreacarreo libre o acarreo libre establece, digamos, que está libre de cobro porque su costo está incluido en las maniobras de corte de la montaña, ¿no? Según el equipo que se utilice. Entonces, bueno, ese sí tiene un valor máximo, pero que depende del diseño de los movimientos de tierra según la maquinaria y equipo que se disponga, ¿no? Y con relación a las distancias máximas de transporte, pues no, es decir, no existe una distancia máxima. Digamos, yo quiero terraplenar o construir el terraplén de este tramo que estoy marcando ahí, de ese segmento de vía, y mi yacimiento de préstamo está aquí, solo que entre este punto y este otro yo tengo una montaña. ¿No? Entonces, tengo yo.
Todo esto. Entonces, para traer de aquí a aquí, dependiendo de cómo lo hago, yo podría venir y hacer un camino. Si es muy agreste, transportarlo más o menos así, ¿no? Y esta distancia depende, ¿no? Depende, es decir, ¿dónde está ubicado este yacimiento? ¿Dónde está? ¿No? ¿Dónde está ubicado ese yacimiento? Por lo tanto, no existe una distancia máxima. ¿Ok? Podría estar aquí mi yacimiento, aquí cerquita. De aquí, haré un caminito ahí y llego hasta el terraplén, ¿no? Si está en la posición 1 o está en la posición 2, mi distancia de acarreo puede ser 8 kilómetros. En la posición 2, puede ser 500 metros. Entonces depende de las condiciones del terreno natural y de dónde tenemos que transportar. No sé si aclaramos la duda. Sí, solo era una curiosidad. Gracias. ¿Perdón? No, era una curiosidad. Solo. Excelente, no, tienen que preguntar, es lo mejor, ¿no? Inge, una preguntita. Adelante. Inge, ¿cuáles son los lugares de depósito o buzones adecuados? ¿O cómo se elige estos lugares, ingeniero? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Con relación a los sitios de depósito, el sitio de depósito, si tú tienes la carretera que está por aquí, tú tienes un corte en este segmento, un corte muy importante. Y sucede que este material es de mala calidad, digamos que es un material un A6. ¿Dónde ubico? Aquí tengo que trabajar con un equipo multidisciplinario. Tengo que trabajar con un geólogo, tengo que trabajar con un ambientalista, con el ingeniero de drenaje, porque no es fácil acomodar un volumen adicional de suelo en otro sitio, sin causar un desequilibrio de cualquier naturaleza. En la clase de estabilidad de taludes que tuvimos las semanas pasadas, nos encontramos con que cualquier cambio en la superficie del terreno establece modificaciones, ¿no? Variaciones, en muchos casos muy importantes. Entonces, ¿qué va a suceder? Por ejemplo, si yo este corte, este material malo, lo llevo a una ladera, ¿qué puede suceder? Yo podría colocarlo aquí, mi material bien bonito, compactarlo. Está bien. Aquí tiene que venir mi geólogo y me va a decir, oye, esta es la posición ideal, porque esta roca se va a comportar bien. Pero ¿qué tal si esto no se va a comportar bien? Y con el peso que nosotros estamos induciendo, aquí puedo estar generando yo
una falla importante, ¿no? Entonces, el destino del material, pues, tiene que ser evaluado de tal manera que no pueda yo ocasionar este tipo de conflictos. Ah, en las quebradas, pucha, peor, ¿no? Digamos, tienes aquí una quebradita bien linda. Ahí está tu quebrada y te dice, viene un capo, te dice, no, aquí está rellenado, esto va a quedar bien lindo. Lo puedes rellenar, ¿no? Si hago una sección transversal aquí, luego tendría ahí mi quebrada, por donde antes escurría el agüita, y ahora lo he tapado con un material. Normalmente estos depósitos no se compactan. Entonces, este material queda suelto, queda como una esponja, y aquí tengo un potencial deslizamiento, porque esto no solamente me va a mover lo que estamos cargando de más, sino que me puede generar una falla, y este buzón o este depósito se puede venir para abajo, ¿no? Entonces, fíjense, no hay un sitio ideal. Lo ideal es buscar un buen sitio, ¿no? No sé si aclaramos la duda, o tal vez les he confundido más. Carlos Adrián. Está entendido, ingeniero. Entonces, tendría que ser con otros profesionales la decisión, ¿no, ingeniero? Justamente, la decisión es multidisciplinaria. El proyectista de carreteras, ¿no? El ingeniero de carreteras. Estemos en montaña o en terreno llano, igual al geólogo, porque llano igual, ¿no? Dijimos, esto es llano, si le voy a poner una carga de tierra muy grande, puedo estar fatigando este suelo. Entonces necesito al geólogo. ¿A quién más necesito? Necesito al ingeniero de drenaje, ¿no? El capo del manejo de las aguas. ¿A quién más necesito? Necesito al ambiental, pues, ingeniero ambiental. El ambiental nos tiene que decir si el lugar no va a sufrir daño ecológico o sí, y por ahí nos descarta, ¿no? Por ejemplo, un relleno como les muestro aquí, porque esto sí es relleno, en una quebrada, el ambiental te lo descarta de entrada. Así como el ingeniero de drenaje. Este hasta se puede ofender, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo vas a meter tierra al curso de agua? ¿No? Y obviamente el geólogo, ¿no? El geólogo que te va a decir, no, aquí no conviene porque aquí vas a desestabilizar esta plataforma, ¿no? Entonces, bueno, sí, tiene que ser una decisión multidisciplinaria. Consulta sobre las carreteras y avenidas que a lo largo, bueno, a lo que yo he visto, hay muchos problemas en las cuales hay incluso hundimientos o baches como tal. ¿Este problema es normalmente por un mal compactado o qué factores más afectan a este tipo de problemas en carretera? Muy buena pregunta, Carlos Enrique. Sí, ingeniero. Sí. Vamos a volver a nuestra pantalla. Muy buenas preguntas, la de todos. Aunque parezca que nos estamos saliendo, en realidad estamos tratando un tema de carreteras 2, sin duda. Voy a dibujar un perfil longitudinal. Y aquí voy a dibujar mi rasante. Cuando yo trabajo con esto, yo tengo que compactarlo y diseñar el terraplén.
terraplén tiene que estar diseñado como el que ustedes están viendo en la pantalla. Prolijamente. Tengo que definir el espesor de las capas. Tengo que definir el número de capas. En función de espesor, número y todo, yo tengo que ver con qué equipo voy a trabajar. Y obviamente tengo que compactar adecuadamente. Hay obras en las cuales el terraplén no se diseña y las trabajamos así. Y recién en las últimas capas lo uniformamos. Con certeza la opción 1. Porque en la medida en que tú construyes a través de capas paralelas, tú estás logrando una compactación muy uniforme, a diferencia de un caso como este otro, el segundo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que comenta nuestro compañero? Que se encuentra con asentamientos. Un diseño como este, una construcción como esta, con seguridad que va a tener en la superficie esto, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí han quedado zonas sin un adecuado tratamiento. Y esto ocurre en carreteras, ocurre en vías urbanas, ocurre en todos los sitios donde no se ha compactado adecuadamente, ¿no? Entonces, sí, esa sería mi aclaración. No sé si queda satisfecha queda satisfecho con la explicación nuestro compañero. A ver, lo escucho. Ingeniero, una consulta más con relación a ello es que ¿cómo podemos evitar este tipo de problemas o cómo podemos minorar este tipo de problemas como tal y cómo sería el buen, ¿cómo se podría decir? Buen separado como tal de ese problema? No sé qué pasó con el dibujo. Se perdió. Creo que apretaron una mala tecla. Bueno. Repararlo. Si yo tengo mi rasante, tengo aquí un hundimiento. Para reparar es una pena, ¿no? Pero yo entraría más o menos así. Esto todavía más, ¿no? Para reconformarlo desde abajo en capas paralelas y uniformes, ¿no? Y para no llegar a esto, obviamente, tengo que construirlo bien. Entonces, al principio yo tengo que construir con capas del mismo espesor. Normalmente decimos máximo 20 centímetros. Ah, pero yo he visto que se trabaja con 30. Sí, cuando trabajas con 30, ¿qué crees que te pasa? Te pasa pues esto. Listo. Y que no les vengan con el cuento de que mi equipo es muy pesado y que es de última tecnología, recién traído de la China y demás, ¿no? No. 20 centímetros es el espesor de capa a compactar. Así te ofrezcan el supercompactador. 20 centímetros. Para de contar. La única manera que tú puedas cambiar estos espesores es haciendo tramos de prueba, pero bien hechos. Y en el peor de los casos, digamos de 20 a 25 podríamos subir para mejorar el rendimiento. Pero en lo personal,
yo no permito compactaciones en capas mayores a 20 centímetros. Y listo. No hay problema. No he tenido problemas. ¿Cómo quedamos con esa respuesta? Sí, ingeniero, muchas gracias. Muy bien, Carlos Enrique. ¿Alguna otra pregunta? Inge, disculpe, una consulta. En el caso de los movimientos de tierra con dinamita, ¿qué se hace con el material? O sea, ¿cómo se lo recolecta? ¿O dónde se lo deposita? Porque yo supongo que sale todo volando, ¿no? Bueno, no sé. Porque si vienes en un suelo más blando, se puede utilizar, es más fácil, ¿no? Su manejo con maquinaria. Pero en el caso de rocas macizas, ¿cómo es que se trata esto con el movimiento de tierra con dinamita? ¿Cómo se Buena pregunta, Rodrigo. Evidentemente, dinamita vamos a utilizar solamente cuando estamos con suelo, no suelo, cuando estamos con terreno rocoso. Digamos, un talud así empinado, entonces yo vengo y una roca, ¿se acuerdan? ¿Qué tipo de taludes me soporta una roca, Rodrigo? ¿Con qué pendiente? 1, 2. Más que eso, ¿no? Si es roca maciza, la roca te puede soportar tranquilamente un horizontal contra 5 hasta 10 vertical, ¿no? O sea, 1,4 es lo normal, digamos, con una roca no sólida, pero no tan dura, 1,4. Una roca durísima, 1,10. ¿Se acuerdan que les he contado mi talud de 100 metros, no ve? En la Mamora, kilómetro 19. No, perdón, esto es Bermejo, kilómetro 19. Una roca, pero muy sólida, ¿no? Entonces, yo le aplico un talud así. Para lograr estos taludes, y finalmente llegamos aquí, ¿no? Entonces tú perforas aquí. Bueno, haces plataformas de trabajo, metes la perforadora aquí, haces el drill y vuelas esto, bla, 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 bla. Esto va a caer. Y aquí abajo tú tienes que hacerle una plataforma. El punto de desfogue, digamos, si estamos aquí en el río, tienes que colocarle aquí con roca, generar algo que esta roca caiga aquí y aquí tú puedas atrapar este material y lo puedas llevar, transportar. Y vas bajando otro nivel, perforas, explotas y cae, ¿no? Realmente es con voladura, no hay otro. Entonces, a ver, el constructor tiene que ser lo suficientemente creativo para evitar que estas piedras, estas rocas caigan y te contaminen el río, ¿no? Yo les voy a contar, y con un mea culpa, que precisamente en el proyecto Bermejo, kilómetro 19, casi el 80% del corte se fue al río Bermejo. ¿Cuál era la lógica en ese entonces de que el río, bueno, el Bermejo también es un río tremendo, ¿no? En la primera crecida del río, estas roquitas, estas piedras se las va a llevar el río. Y efectivamente, ¿no? O sea, gran parte de esta roca debe estar en el Paraná, en algún lugar, donde los argentinos lloran porque cada vez se les va tapando, ¿no? Se les va sedimentando el Paraná. Entonces, sí, pero estoy hablando, este proyecto se lo hizo entre el año 1992 a 1994. Y allá por el año 1995 es cuando entró el concepto ambiental muy fuerte y desde entonces este tipo de cortes necesariamente tienen que tener, como les decía, ¿no?
un sitio en el cual vamos a atrapar estas piedras y desde este sitio le vamos a llevar a un destino más o menos seguro. En muchos proyectos hemos tenido la suerte de que, por ejemplo, muy cerca estaba un terraplén grande y lo que hemos hecho ha sido traer material de depósito y crear un depósito en los taludes del terraplén. Entonces, en lugar de llevar el material a un lugar X donde voy a contaminar, pues llevo al terraplén, ¿no? Y me ayuda porque me permite un soporte, además, a cualquier empuje lateral que pueda desestabilizar mi plataforma. Entonces, esto, como cuando estamos jugando con dados, esto es enaquina, ¿no? Porque estás deshaciéndote de tu material de desecho y lo estás aplicando, además, en una protección, si quieres, de talud, ¿no? Pero más depende de la creatividad. Y efectivamente, aquí aplicamos voladuras en tramos, en terrenos montañosos de roca. ¿Alguna otra aclaración o complemento a la aclaración? Rodrigo. Consulta. No, Ya, muchas gracias. Justamente se me vino la idea de que cuando dijo que se lo iba partiendo a la roca, que se lo podía usar en terraplén en algún tramo de toda la carretera, ¿no? Sí. Ahora, cuando tú ya sabes que lo vas a usar, con mayor razón, tienes que ver cómo vas a atrapar ese material, ¿no? No existe una regla. En cada caso, y dependiendo del terreno, como te digo, el contratista tiene que ingeniárselas, ¿no? De tal manera de poder atrapar de la mejor forma el material para que no cause daño, y mejor si es para reutilizarlo. Brian, estabas preguntando. Sí, Inge. En el caso de tener material de dos diferentes bancos, donde un material sea bueno y el otro sea malo, ¿en qué capa sería prudente colocar el material malo, Inge? Depende qué tan malo. Digamos, Normalmente, que el material bueno sea un A2 y el otro sea un A5, un A7. buena pregunta. Eso te va a suceder si te dedicas a la construcción de vías. Te va a suceder. Normalmente, en muchos casos, nos hemos visto obligados a construir terraplén híbrido en las capas inferiores, colocar el material malo. En las capas superiores, obviamente, colocar un mejor material. Obviamente hay que tener un control estricto con relación a la compactación. Lo que sí, por ejemplo, si este material es un A5, un A6 o un A7, que además es activo, por ejemplo, su arcilla es de origen montmorilonítico o algo parecido, y tengo una expansión muy grande, pues en este caso sí yo lo descarto, ¿no? Si la expansión es relativamente baja, porque el origen de sus arcillas no es activo, entonces podría aplicarlo, pero en las capas muy inferiores, ¿no? Y encima voy a colocar, obviamente, materiales que son de mejor calidad y que no van a transmitir deformaciones a esta capa. Porque el momento que esta capa que colocamos encima transmite deformación y este material es de mala calidad, esa deformación
va a implicar que nuestra plataforma se desestabilice y si está pavimentada tenga fisuras en el revestimiento, ¿no? Entonces, evidentemente, hay casos en los que no puedes evitar el uso de estos suelos, pero si lo haces, tiene que ser en las capas muy inferiores, ¿no? Y estoy hablando de terraplenes muy altos, de 2,5, 3 metros. En terraplenes relativamente pequeños, digo, un terraplén de 1,5 metros, no, aquí no, para nada, aquí no le pones ningún material malo, porque es un terraplén muy delgado, si quieres, ¿no? Entonces, una carga acá puede fácilmente transmitirse aquí abajo, y si este suelo es malo, pues voy a tener conflicto, ¿no? Entonces, solamente en casos de terraplenes muy grandes. ¿Cómo quedamos con la respuesta, Brian? ¿O necesitas alguna otra aclaración? Sí, Inge, está claro. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, buenas tardes, ¿me puede escuchar? Adelante, Joel. Ingeniero, le cuento que la anterior semana, mientras estaba realizando el proyecto y yo con un compañero estábamos charlando, y a él le ha tocado uno que es de puro corte, y a mí me toca de puro terraplén. Y entonces, así entre broma estábamos hablando que, ¿qué tal si lo que él corte me puede dar todo para mi terraplén? Así estábamos hablando, pero ahorita ya he comenzado a pensar que, digamos, si esto fuera en una vida real, así, y ambos proyectos estuvieran al mismo tiempo realizándose, ¿existe esa posibilidad de que él pueda pasarme todo su corte para que yo pueda realizar mis terraplenes? Bien, buena pregunta. En realidad todo depende de la distancia, ¿no? Es decir, por ejemplo, si yo tengo mi carretera que está en esta zona y estoy cortando en todo este sector, y tu amigo tiene su carretera saliendo de la montaña, se va para allá, y esta es la zona montañosa y esta es la zona plana, y aquí está su terraplén. Lo que tú tienes que medir es del centro de gravedad de este terraplén hasta el centro de gravedad de este corte y medir la distancia. Si la distancia de transporte es muy larga, obviamente esta variación no se va a acomodar a la realidad, ¿no? Si la distancia te permite, sí. ¿Por qué? Para disponer de este material, yo podría, en el entorno del proyecto, tener algunos sitios, ¿no? Y que me implican menores distancias de transporte. Y lo mismo para el terraplén de esta plataforma, que podría tener yacimientos que estén más cerca que este corte, ¿no? Entonces traigo aquí, esto traigo aquí. Aquí tengo de 1, de 2, aquí voy a tener de 3, de 4 hasta este de 5, etc. Y cuando yo hago la composición del acarreo de cada uno de estos volúmenes, yo tendría, por ejemplo, que ver el volumen 1 por la distancia 1 más el volumen 2 por la distancia 2 más el volumen n por la distancia n, ¿no es cierto? Me va a dar un acarreo 1. Y acá voy a tener mi volumen 1 por la distancia 2 de 1 de terraplén más el volumen 2 por mi distancia 2, voy a tener un acarreo 2, ¿no? Entonces, si yo compongo estos dos acarreos, acarreo 1 más acarreo 2, esta composición, para que la idea funcione, esto debiera ser mayor en cantidad que cuando transporto todo el volumen
a través de la distancia entre los dos, entre el corte y el terraplén, ¿no es cierto?, por el volumen, ¿no? Entonces, en este caso, sí es más factible cortar aquí y traer material a este terraplén. Ahí estoy disponiendo del material excedente y aquí estoy aprovechando el material de otro lado, ¿no? Entonces, es factible. Es factible, pero numéricamente. En la teoría funciona, en la práctica, la verdad, nunca me ha sucedido. Pero hipotéticamente habría que evaluarlo desde ese punto de vista. Ahora, sin ir a dos proyectos, en un solo proyecto, este análisis normalmente sí lo vamos a hacer. ¿Cierto? Sí lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque yo puedo tener una parte de serranía, salgo al llano y tengo que evaluar si mi corte de la serranía lo puedo llevar al llano. ¿Se acuerdan? En la primera lámina dice al menor costo. Entonces, ahí sí, imperiosamente tengo que hacer estas comparaciones para poder decidir qué solución voy a aplicar. No sé si hemos atendido la duda. Sí, ingeniero, está bien. Muchas gracias. ¿Alguna otra? Ingeniero, disculpe, no me ha notado la participación. Gracias, Inge. Ingeniero, una pregunta. Si digamos en mi proyecto necesito de mucho préstamo, aparte del costo de transporte, ¿hay otro costo más, digamos? Digamos, del depósito de que me quiere prestar, digamos. ¿Hay un límite o una regulación del préstamo digamos, de la cantera o algo así? No te entendí muy bien la pregunta, si la puedes repetir. Digamos, si se necesita mucho préstamo en mi proyecto, ¿hay costos aparte, digamos, del costo de transporte de donde me quiero prestar? O sea, ¿tengo un límite o algo así? Bien, buena pregunta. Yo necesito un material de préstamo para este terraplén. La cantera, ¿qué es lo que tengo que evaluar? ¿Hay un volumen suficiente? ¿No? Si el volumen es suficiente, bueno, yo voy a de aquí extraer la parte que me interesa y con ese material yo voy a construir este terraplén. Hay casos donde medio ambiente me puede decir, tú puedes sacar de aquí 10.000 cubos. O te dice, no puedes sacar más de 50.000. ¿Por qué? Porque si tú sacas más de 50.000, estás alterando el paisaje, diferentes elementos que evalúa medio ambiente, ¿no? Entonces, efectivamente hay un límite, pero ese límite está especificado en función, primero, de las condiciones ambientales y segundo, de la capacidad del banco. Yacimiento, ¿no? Entonces, depende de esos dos criterios, fundamentalmente. Obviamente, lo primero ya tenemos que saber que el suelo es bueno, es apto, ¿no ve? Entonces, si es apto, ok. Ahí le preguntas al ambiental, le dice, oye, compa, ¿puedo sacar de aquí? Harto, poco, irrestricto.
Y el ambiental te puede decir, no, sí, bájalo, llévate ese cerro mejor, ¿no? Pero otra vez, en todo esto interviene un equipo multidisciplinario, porque son decisiones que van a golpearle en el largo plazo a el entorno en el cual estás haciendo la maniobra, ¿no? De corte y demás. ¿Alguna otra aclaración que desees? Oscar Ariel. Digamos, si fuese al contrario, para los depósitos, también habría un límite, ¿no? Digamos, de cuánto, digamos, me sobra de corte, digamos, ¿no? Ponerle al depósito, algo así. Excelente. Así como hay un límite para el préstamo, se me están borrando. Así como tengo un límite para el préstamo, pues tengo un límite para el depósito. Digamos, tengo esta planicie y aquí primero voy a definir, aquí igual el ambiental me tiene que decir ok, corresponde. Y el ambiental te puede decir, si tú quieres extenderlo, te puede decir, no, tranquilito muchacho, aquí no me haces más, ¿no? Y esto normalmente está definido en el estudio de evaluación del impacto ambiental. Esto ya está definido previamente, ¿no? Entonces define la capacidad del depósito. En términos de que si tú superas esta capacidad del depósito, quiere decir, estás superando la capacidad, como cuando hablábamos de la botella de Coca-Cola de 2 litros, ¿no ve? Ahí entran solo 2 litros, tú le quieres meter 3, ¿qué va a pasar? Se va a rebalsar, pues va a desbordar. Lo mismo con un depósito, si lo estás sobrecargando, ¿no? Entonces depende de la capacidad del depósito. Y eso también es un estudio que hay que hacer para no crear problemas o pasivos ambientales, ¿no? ¿Cómo estamos? Está bien, gracias, ingeniero. Muy bien, Oscar Ariel. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Muy bien. Muy buenas preguntas, realmente está interesante. Geometría de los movimientos de tierra. Vamos a entrar a hablar ahora de la geometría de los movimientos de tierra. Es un tema que lo han visto también en la cátedra de teoría y en la cátedra de trabajos prácticos entramos ya en algunos detalles. Corte cerrado. Cuando tengo una excavación en corte cerrado, esta es la configuración, ¿no? Igualmente, yo mido la sección transversal en metros cuadrados y el volumen lo mido en metro cúbico banco, siempre. Si mi corte es en ladera, como podemos apreciar ahí, como decimos, estoy al filo, ¿no? Igualmente, metro cúbico banco. Luego vemos ahí un terraplén. Y terraplén lo mido, el área del terraplén, geométricamente en metros cuadrados, y el volumen en metro cúbico compacto. Entonces, lo interesante en este caso es que tengamos clara la figura con respecto a que las unidades deben ser bien definidas. ¿Qué es compactado? ¿Qué es banco? ¿Qué es suelto en su caso? El otro tipo, otra clase de sección tipo, ven ustedes una sección mixta, donde una parte está en corte y la otra parte en terraplén. Yo les diría, por favor, eviten en lo posible ese tipo de sección. A ver, pregunta, ¿por qué razón ustedes creen que hay que evitar ese tipo de sección?
Porque en el terraplén se va a producir un círculo de falla, va a tender a adoptar la pendiente que tiene el corte. Excelente. A ver. Esta tenemos que evitarla. Justamente por lo que ha mencionado Rodrigo, ¿no? Rodrigo Alessandro, ¿sí? Sí, Inge. Como este es el terreno natural, primero, aunque el terraplén normalmente, por especificación, nosotros lo construimos escalonado. Cuando trabajamos en una construcción de esta naturaleza, lo escalonamos. Pero es como dice Rodrigo, aquí por muy escalonado que esté, ya tenemos una línea de falla. Y que esto se puede activar en cualquier momento y puedes ya muy pronto tener una cuña y que tu plataforma se vaya por pedacitos. Entonces, esta solución, chicos, hay que evitarla al máximo. No podemos decir que no vamos a tener nunca. Se va a presentar, sobre todo cuando yo voy a transitar. Si este es mi rasante, tengo aquí un corte y voy a transitar a un terraplén. Aquí hay un segmento de carretera que eventualmente va a tener sección mixta. Va a estar con un poquito de corte y otro poquito de terraplén, ¿no? Es un segmento. Bien, esas son las secciones tipo de las cuales me interesa medir su área. En función de su área, medir su volumen, pero otra vez su volumen con su nombre y su apellido. Banco compactado o suelto en su caso. Evaluar movimientos de tierra, se definen las secciones transversales. Lo primero que hacemos, ¿no? Definimos las secciones transversales, calculamos el área de cada sección transversal y aplicando el método de áreas medias calculamos el volumen. Entonces, defino mi sección, calculo el área de cada sección y luego procedo a calcular el volumen. Normalmente aplicamos el método de los prismas, ¿no? Entonces, fíjense, ahí estoy generando un prisma entre la sección 1 y la sección 2 y promediando áreas, multiplicando por la distancia entre las áreas, obtengo el volumen estimado de este prisma. Entonces, una vez que calculo el volumen, esto lo aplico siempre en secciones en corte, terraplén o mixtas. Empezamos a hablar ya de algunas ideas. Cuando hablo de excavación, ¿de qué estoy hablando cuando hablo de excavación? Estoy hablando de si excavo, tengo material en oferta. Es decir, tengo disponibilidad de ¿qué? De suelos. ¿Cierto? Excavé, tengo material. Y a este material tengo que darle un destino. Es decir, otra vez, todo corte tiene un destino. En el otro lado, en la otra acera, tengo el terraplén. Y el terraplén define demanda, define necesidad. ¿Necesidad de qué? Necesidad de suelos. ¿Para qué? Para conformar el terraplén. Y eso me define que un origen. ¿De dónde viene el material para mi terraplén? Listo. Entonces, a ver, en sus cabezas. La excavación, la pregunta es ¿a dónde va? Destino. Terraplén, ¿de dónde viene? El origen.
Si ustedes configuran su movimiento de tierra de una carretera, si ustedes configuran sus movimientos de tierra bajo ese principio, la tienen clara. Entonces aparece la idea de demanda y de oferta. ¿Cuál es la demanda? Yo demando la necesidad de ¿qué? De terraplén. ¿Y cuál es la oferta? El material que tengo de corte. Y hay dos casos. El primero, en el que la demanda es mayor que la oferta. En ese caso, yo necesito, para satisfacer mi demanda, además del corte, necesito un material de préstamo, necesito una cantera, un yacimiento, un sitio del cual yo pueda extraer el material. Y si la demanda, entonces, perdón, material de préstamo, esto establece la necesidad de ¿qué? De un préstamo, ¿no? Una cantera. Y cuando tengo que la demanda es menor que la oferta, es decir, con la oferta yo estoy cubriendo totalmente mi demanda, voy a tener ¿qué? Un material excedente, es decir, me va a sobrar. ¿Por qué? Porque estoy ofertando más de lo que necesito, entonces tengo un material excedente. Y aquí, ¿qué es lo que yo necesito? Un depósito. Entonces, fíjense, aquí entramos simplemente a una comparación numérica y en función de eso tomo mis decisiones. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo estamos? No hay preguntas. Ingeniero. Muy bien. ¿Sí? ¿Decía algo? Disculpe, del material de las secciones transversales tipo de la sección mixta a media ladera, ¿se podría poner un muro de contención para una forma de tal vez resolver el problema? A ver, señorita, otra vez no lo he escuchado muy bien. El anterior dispositivo estaba mostrando la sección mixta a la que es a media ladera. Dijo que en lo posible hay que evitar, y en caso, digamos, de que no se pudiera evitar, tal vez alguna solución. Bueno, yo estaba pensando tal vez poner un muro de contención. Evidentemente, por eso aquí había hecho una aclaración. Creo que se perdió mi dibujito. Bueno, se perdió. Justamente en este caso, una solución es, les había dicho que aquí tengo entre un corte y un terraplén, voy a tener un segmento en el cual necesariamente voy a tener secciones a media ladera. Evidentemente, ante el riesgo de esto, lo mejor es construir aquí un muro que me garantice la estabilidad de este macizo, ¿no? Y de hecho, el muro puede estar al pie o en muchos casos lo construimos aquí, el muro, ¿no? El muro está bien firme aquí, obviamente, como les dije, compactado de manera de generar escalones. En este caso, sí, si el cálculo del muro está bien realizado, entonces el momento estabilizador va a ser mayor en todos los casos al momento de empuje, ¿no? Entonces, bueno, esta es una solución y efectivamente esa es una buena respuesta, si quieren, de la ingeniería cuando hay necesidad de trabajar en media ladera, ¿no? Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿O ha quedado aclarada su duda, señorita? Sí, genial. Bueno, en mi caso, en mi proyecto, en mi tramo me ha salido uno así.
Y yo no me di de cuenta hasta que ahorita nos indicó ingeniero, a ver, eso no sabía cómo tal vez arreglarlo o dejarlo ahí nomás, trabajar con eso. Es que depende, ¿no? Depende, si el tramo es muy largo, está mal, ¿no? Pero como digo, si es en un segmento relativamente corto, justamente en la intersección entre corte y terraplén, pues, bueno, vale, ¿no? Pero no, es mejor entrarse un poco más a la montaña y eliminar ese segmento. A ver, como experiencia les voy a contar que a mí me tocó ir a hacer una evaluación de una carretera donde efectivamente habían trabajado a media ladera y voy a sobreescribir esto. Yo tenía, por decirles, la vía era una cosa así, un poquito larguita. Tenía fisuras. Bien marcadas las fisuras. Y claro, cuando yo hice las secciones, mandé a hacer con topografía las secciones transversales, las secciones me mostraban, digamos, el terreno aquí. Aquí estaba mi plataforma. Entonces, esto hacía pensar que el terreno era así, ¿no? Y que, o sea, yo tenía un quiebre marcadísimo aquí, un talud. Ya todo estaba con vegetación, ¿no? Entonces no veías tú dónde empezaba el... Pero lo que sí notabas era que aquí tenía un quiebre. Por lo tanto, denotaba que el problema era que esto se había movido, ¿no? Y lo habían construido así, casi la mitad de la plataforma la han construido a media ladera. En el largo plazo, obviamente que esto iba a moverse, ¿no? Entonces hay lugares donde lo que hicimos fue meternos en la montaña. Entramos en la montaña. Y hay otros donde, como dice la señorita, lo que habíamos hecho es implantarle aquí un muro. Obviamente asegurándonos de llegar a una superficie que resista las tensiones que va a transmitir el muro de contención al suelo natural. Entonces sí, valedera la propuesta de... No sé si quedamos claros, señorita Anaguaya. Sí, señora, gracias. Ok. Para su proyecto, si el tramo en sección mixta es muy largo, pues hay que corregirlo, ¿no? De lo contrario, pues no está bien. ¿Sí? Sí, genial. Perfecto. Esta es una sección tipo de un pavimento, de una carretera. En este caso, que estamos hablando de un pavimento en concreto asfáltico con una capa base, con una capa subbase, y fíjense aquí tengo un concepto importante. Subrasante mejorada. Tengo otra capa superior de terraplén y tengo el cuerpo de terraplén. Acá en esta columna están los espesores 5, 20, 20, 30, 30. Pero llámele a ustedes la atención de estas dos capas. Entonces yo tengo una subrasante mejorada de 30 centímetros de espesor con un CBR mayor a 10. En la capa superior del terraplén, 30 centímetros, un CBR de 7.5
Acá fíjense, ya me admite expansión hasta 2%, en la primera hasta 1%, y en el cuerpo de terraplén, capas de 20 o 30, me dice CBR 4%, con expansión menor o igual a 4. Entonces estamos ya especificando en esta sección transversal. ¿Y qué me interesa? Me interesa desde aquí, ¿no? Desde la subrasante mejorada, capa superior y cuerpo de terraplén, para cuantificar los volúmenes, ¿no? Entonces, en realidad, yo tengo que cuantificar todo esto de aquí. Porque por muy mejorado que sea la esencia de ese material, es evidentemente que el suelo. Bien, y aquí tengo la sección tipo esquematizada de lo que sería una sección en corte y una sección en terraplén, con su tremenda estructura de pavimento, que sería esta. Ojo, en esta cátedra vamos a hablar de estructura, no de paquete. Ya les he dicho, cuando me hablan de paquete, me imagino una cosa más o menos así, bien bonita, con su rosón bien amaradito. Es un regalo, ¿no? Entonces, esto no es paquete, esto es pavimento, estructura de pavimento. Tengo el nivel de subrasante hasta donde vamos a computar los volúmenes de terraplén. En el caso de un corte, si este material es malo de aquí, este suelo es malo, entonces, ¿qué hago? Yo lo saco, pues lo quito, esto lo boto, ¿no? Y en su lugar acomodo una capa de subrasante mejorada. En el caso del terraplén me va a pasar lo mismo, pero como ustedes han visto, yo voy a ir mejorando a medida que me voy acercando a la superficie, voy mejorando las características de ese cuerpo de terraplén. Bien, todo lo que esté en blanco entonces se va a computar en los terraplenes y todo lo que esté en blanco por encima de esta línea roja en los cortes, porque ese va a ser el área total de corte. Y ahí aparece otro concepto que es el ancho de limpieza. Y empezamos a hablar ya de otra parte del cálculo de los movimientos de tierra. Nos tomaremos un descanso de 10 minutos. ¿Ok? Y volvemos.